Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Mi nombre es Manuel Ardito. Hoy vamos a hablar en este video explicativo sobre los primeros auxilios que podemos dar a una persona que ha sufrido una descarga eléctrica, sea por alta tensión o a su vez por un rayo. Vamos a ir hablando poco a poco de cada uno de ellos. Antes de ver cuáles son los primeros auxilios que se debe dar a una persona que ha recibido una descarga eléctrica, primero vamos a explicar qué son los primeros auxilios. Son aquellas medidas inmediatas que se toman en una persona lesionada, inconsciente o súbitamente enferma en el sitio donde ha ocurrido el incidente o la escena hasta la llegada de una asistencia médica o el servicio de emergencia. También vamos a ver cuáles son los 7 pasos básicos de los primeros auxilios. ¿Cuáles son? 1. Actuar con rapidez pero conservando la calma. 2. Evitar las aglomeraciones de las personas que están aledañas. 3. Saberse imponer en el momento y en el sitio adecuado. 4. No mover a la persona herida salvo que sea imprescindible. 5. Un traslado adecuado. 6. No dar al herido de beber, comer o medicar ninguna pastilla o algo por el estilo. Y por último, tranquilizar al herido. Una vez después de haber visto estos primeros auxilios, el concepto, vamos a ver qué es lo que sucede cuando una persona recibe este choque eléctrico. Así, el peligro de una descarga eléctrica depende del tipo de corriente, del nivel de tensión, del recorrido de la corriente en el cuerpo de la persona, del estado de salud general y de la rapidez con la que recibe la atención médica. Las descargas eléctricas pueden causar quemaduras o bien no dejar ninguna marca visible en la piel. En ambos casos, la corriente eléctrica que atraviesa el cuerpo puede provocar daños internos, paro cardíaco y otros tipos de lesiones. En algunas circunstancias, incluso una pequeña cantidad de electricidad puede ser fatal para la persona, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las precauciones y los primeros auxilios que tenemos que dar a estas personas que han recibido una descarga eléctrica? Primero, no tocar a la persona lesionada que todavía está en contacto con la corriente eléctrica. Eso es imprescindible. Tenemos que estar pendiente de que todavía este cable de alta tensión que le ha cogido a esta persona no esté todavía cerca de la persona, porque te puede electrocutar a ti también. Inmediatamente llamar al 911, que es el número de emergencia local, si la quemadura la provocó un cable de alta tensión o un rayo. No te acerques a los cables de alta tensión hasta que no corten la electricidad, si en el caso es posible. Los cables de electricidad aéreos no suelen tener aislantes. Mantener al menos unos 6 metros de distancia y más lejos si los cables hacen puentes y chispas. Como le habíamos dicho, la persona no puede ser movida porque se le puede provocar otro tipo de lesión. O a su vez, en el caso que haya un peligro inmediato o inminente, pues sí se lo pudiera mover, pero ¿cómo? Con algo que sea totalmente aislante. Vamos a ver también que hay que llamar al 911 inmediatamente cuando vemos que son quemaduras graves. El paciente tiene confusión, dificultad para respirar, problemas con el ritmo cardíaco, que puede generar un paro cardíaco, dolor o contracciones musculares, convulsiones y mucho más si tiene pérdidas de conocimiento. Que se toma estas medidas de inmediato mientras se espera que llegue la ayuda médica. Entonces, mientras llegue la ambulancia o los bomberos, ¿qué es lo que podemos hacer? Desconectar la fuente de electricidad, si es posible, como lo habíamos dicho. De lo contrario, usa un objeto que no conduzca la electricidad, que puede ser de cartón, plástico, madera, para alejar la fuente de tensión. Primero, alejar del herido y también de nosotros, ¿no es cierto? Que vamos a dar estos primeros auxilios. Después,
Podemos comenzar con la reanimación cardiopulmonar si la persona no muestra signos de circulación, como respiración, tos o movimiento. Intentar evitar que la persona lesionada tome frío. Poderle cubrir con una manta, ¿no? Coloque un vendaje. Cubre las quemaduras con un vendaje de gasa estéril. Si se tiene a mano, por supuesto, ¿no? O con un trapo limpio. No use toallas porque las fibras sueltas pueden quedar pegadas a las quemaduras, ¿sí? También podemos, en el último de los casos, poder hacer la reanimación cardiopulmonar, como habíamos dicho, para poder reanimar mientras esperamos la ayuda inmediata de los paramédicos, de la ambulancia o de los bomberos. Muchísimas gracias.